para todos los amigos y hermanos que de alguna manera están sintonizando tu canal o Amor de Dios en este momento. Tu hermano en Cristo, Gustavo Landrón, te da la bienvenida y te invita para que tú puedas disfrutar de un programa más, en el que vamos a hablar un poco con la IA, ¿verdad? Vamos a hacerle una pregunta. Y esta pregunta que yo le voy a hacer, tú la vas a leer. Es un prompt que le voy a poner. La otra vez hice un prompt. Hubo algunas personas que, ¿verdad?, vieron el video y de alguna manera pensaron que el prompt estaba arreglado para que diga lo que yo quería. Bueno, en verdad el prompt yo lo arreglé para que diga lo que yo quería que dijera, pero no cosa falsa. Esa es la situación. Yo le dije al prompt, le di las doctrinas y le dije que me diga si la iglesia cristiana del primer siglo creía esas cosas y cuál de la iglesia que hay actualmente tiene esa misma característica que tenía la iglesia. En ese sentido yo le di el prompt correcto. Pero yo sé que hay personas que piensan que eso se puede hacer o que eso se hizo convenientemente o que se puede hacer y no daría el mismo resultado si lo haría de otra manera. Bueno, yo no sé cómo tú lo haces, qué tú estás pensando, pero yo lo hice de esa manera porque yo primero estoy tratando de mostrar la iglesia verdadera, la doctrina que tenía la iglesia del primer siglo. Recuérdate que yo le hablé de la muerte, le hablé de la alimentación, le hablé del sábado y de todo lo que le hablé. Observa bien, la IA me dijo que los cristianos creían eso y luego me dice que la iglesia más parecida a eso es la iglesia adventista. Ahora bien, escúchame lo que te voy a decir. Ahora yo voy a invertir el prompt y le voy a preguntar a la IA otra cosa diferente, pero observa que aunque yo estoy manipulando el prompt, que es lo que algunos se quejaban, yo estoy siendo sincero y honesto y no estoy hablando mentiras ni estoy haciendo preguntas con fines de distorsionar. Así que escucha el prompt que yo le voy a dar. Déjame leértelo aquí para que tú entiendas de qué se trata. Mira lo que dice el prompt. Dime si la iglesia cristiana en el primer siglo tenía estas doctrinas tal cual la enseña la iglesia católica. Y si es así, dar las citas bíblicas que lo confirman. Ahora, yo estoy tomando desde el presente la iglesia católica. La otra vez yo tomé desde el pasado, ¿verdad?, la iglesia cristiana. Y le dije después, dame un espejo para ver cuál es la iglesia que más se parece a la iglesia cristiana de 47,000 y pico que buscamos. Y ella dijo directamente la iglesia adventista del séptimo día. Hay muchas iglesias que guardan el sábado, otras que guardan el sábado o que no comen de todo. Pero ella me buscó para darme todas las doctrinas bíblicas que yo le mencioné a la iglesia adventista. Eso es muy importante y muy interesante que tú lo observes, ya que tú eres una persona que entiende que debes moverte para el redil que Cristo dejó. Ahora yo estoy haciendo el espejo al revés. Estoy mostrando las creencias de la iglesia católica. Le estoy diciendo que revise a ver si él encuentra que la primera iglesia hacía eso para saber si es la misma. Es lo mismo. Lo único que yo estoy invirtiendo ahora el formato, pero con la iglesia católica. Estoy diciéndole, partiendo desde la iglesia católica hacia el primer siglo para ver si es la misma. Dime si la iglesia cristiana dime si la iglesia cristiana en el primer siglo tenía esta doctrina tal cual la enseña la iglesia católica. Y si es así, dan las citas bíblicas que lo confirman. Cualquier católico que sea sincero, pues no puede encontrar nada malo en lo que yo le estoy pidiendo a la IA. Y aclarar después de tu investigación si la primera iglesia del siglo I, pues fíjate que yo le voy diciendo mucho primera iglesia del siglo I, porque a mí lo que me interesa es que no se me salga de ahí, no se me vaya al siglo II ni al III, nada de eso, porque queremos ver cómo era la iglesia cuando la fundó Cristo. Dice la iglesia del siglo I, déjame ver que esto se me detiene. Ok, no se detuvo, quiere decir que está bien. Tengo que estar constantemente moviendo el mouse porque se me detiene la pantalla. Entonces dice, y aclarar después de tu investigación si la primera iglesia del siglo I es la misma iglesia católica que tenemos hoy. Porque yo le voy a dar las doctrinas de la iglesia católica de hoy para que ella me investigue y me diga si es la misma. Ok, recuerda que es según estas doctrinas que te doy. Así que vamos a proceder ahora a darle las doctrinas. Estas mismas doctrinas son las que yo voy a escribir y ustedes lo van a ver. Dice el dogma de la Inmaculada Concepción de María.
El dogma de la Asunción de María, el primado universal, la infalibilidad papal. Yo no voy a hablar de toda esa doctrina, pero un católico sabe de eso, o por lo menos los que dicen que estudian saben un poco de eso. Quizá los protestantes no todos están familiarizados con todo lo que estoy mencionando, pero el católico sabe que no estoy hablando mentira. El purgatorio como estado intermedio definido. Las doctrinas del sacrificio de misa como representación incruenta del sacrificio de la cruz. El culto a los santos. Fíjate bien, yo le estoy pidiendo, yo estoy pidiendo por mi boca, ¿verdad? La intercesión de los santos muertos en favor de los vivos. La intercesión de María. Adoración en grandes edificios y catedrales basílicas. Imágenes o estatuas de Cristo crucificado y los apóstoles. Y dice aquí, repito de nuevo el 11, imágenes o estatua de Cristo crucificado y los apóstoles en la adoración, ya sea en la iglesia o en su casa. O sea, eso cuando ponen imágenes, como pone la iglesia católica, cuando están los feligreses sentados, ven que hay diferente la Virgen María por un lado, ven a San Pablo por otro lado, ven a Cristo crucificado. Yo le estoy preguntando si la primera iglesia hacía eso cuando ellos adoraban. A ver si es la misma. Si es la misma, lo que hay que hacer es cambiarse para allá corriendo. Sigue diciendo, imágenes de estatua de Cristo crucificado, rezo o novenarios a María, rezo o novenario a los muertos, día de la Inmaculada Concepción, día de las Mercedes, día de la Alta Gracia, bautismo de infante, bautismo por aspersión, por aspersión echándole el agua con una jarra en la cabeza, bautismo por aspersión, primera comunión. Estamos viendo, ¿verdad? ¿Qué dice la IA? Dice, estructura jerárquica del liderazgo en el siglo I comparada con la actual en la Iglesia Católica, que haya papa, obispo, sacerdote, diáconos, cardenales y arzobispo. Otra cosa que quiero aclarar es que cuando yo usé la IA, la Z, algo así que se llamaba, no era una IA adventista, porque hay mucha gente que pueden llegar a pensar que era una adventista, pero nosotros estamos usando a Ernie. Ernie no tiene que ver nada con el adventismo, para nada, no tiene que ver nada Ernie. Así es que ahora yo ya pasé a Ernie, que es la que voy a usar ahora. Usted puede averiguar en YouTube que es inteligencia artificial que no tiene que ver nada con los adventistas. Ya yo le pasé a Ernie todo y ahora simplemente le voy a dar a Ernie. Yo le voy a dar a Ernie para que me busque lo que pedí. Vamos a ver. Después de este, ya creo que estaría claro todo, porque la otra vez usamos otra inteligencia. El nombre de la otra inteligencia fue, se llama chat.zi, pero esta es Ernie. Vamos a volver aquí a Ernie y le vamos a dar. Allá vamos, le dimos a Ernie. Vamos a ver si el internet voló, va rápido. Bien, aquí llega Ernie de una vez respondiendo. La iglesia cristiana del primer siglo, según los escritos en el Nuevo Testamento y otros documentos históricos tempranos, tenía una estructura y doctrina diferente en varios aspectos a lo que la iglesia católica enseña hoy. Analicemos cada punto. Vamos a ver, analicemos cada punto, dice. El dogma de la Inmaculada Concepción de María. No hay mención en el Nuevo Testamento ni en los escritos del primer siglo acerca de la Inmaculada Concepción de María. Esta doctrina fue definida mucho más tarde, en el año 1854. El dogma de la Asunción de María. Al igual que la Inmaculada Concepción, la Asunción de María no se menciona en los escritos del primer siglo y fue definida como dogma en 1950. O sea, que no existía. Esto lo que está diciendo es que eran doctrinas que no existían. El dogma de la Asunción de María, al igual que la Inmaculada Concepción, la Asunción de María no se menciona en los escritos del primer siglo y fue definida como dogma en 1950. El primado universal, la idea de un primado universal como la entiende la Iglesia Católica, no aparece en los escritos del primer siglo. La referencia al líder como Pedro no implica un papado como el de hoy. Mira que esto está claro. Esto está claro. El Papa de hoy no se parece nada al Pedro, porque Pedro no andaba como anda el Papa hoy en día. Dice la infalibilidad papal. La infalibilidad papal es una doctrina desarrollada mucho tiempo después del primer siglo. No hay base en los escritos tempranos para esta enseñanza. El purgatorio como estado intermedio definido. El concepto de purgatorio no está presente en el Nuevo Testamento ni en las enseñanzas del primer siglo.
La doctrina del sacrificio de la misa como representación incoherente del sacrificio de la cruz. La Eucaristía en el primer siglo era vista como una conmemoración y participación en el cuerpo y sangre de Cristo, pero no como una representación del sacrificio de la cruz, como lo enseña la Iglesia Católica hoy. Fíjate que no ha pegado ni una todavía. El culto a los santos, el culto o veneración de los santos, tal como se practica hoy, no se encuentra en los escritos del primer siglo. Wow. La intercesión de los santos muertos en favor de los vivos. No hay evidencia en los escritos del primer siglo de la creencia en la intercesión de los santos muertos. La intercesión de María, al igual que los santos, no hay evidencia de la práctica de pedir intercesión a María en el primer siglo. Adoración en grandes edificios y catedrales y basílicas. Las reuniones de los primeros cristianos eran más modestas y no en grandes edificios como las catedrales actuales. Imágenes o estatuas de Cristo crucificado y los apóstoles en la adoración. La adoración de imágenes y estatuas no es mencionada en los escritos del primer siglo. Rezo o novenario a María. No hay evidencia de rezos o novenarios específicos a María en el primer siglo. Rezos o novenarios a los muertos. La oración por los muertos no es una práctica documentada en el primer siglo. Día de la Inmaculada Concepción. Este día festivo no existía en el primer siglo. Día de las Mercedes, este día festivo no existía en el primer siglo. Día de la Altagracia, este día festivo no existía en el primer siglo. Bautismo de infante. El bautismo en el primer siglo se practicaba principalmente entre los adultos que aceptaban la fe. Bautismo por aspersión. El bautismo por inmersión era la práctica común en el primer siglo. Primera comunión. La idea de una primera comunión como un rito específico no se encuentra en los escritos del primer siglo. Estructura jerárquica. Bueno, esto ya habló más de lo que ha dicho. Ya yo no creo que haya que decir más. Dice, Papa. El concepto de un papa como líder supremo no existe en los escritos del primer siglo. Obispo. Los obispos en el primer siglo tenían un rol de liderazgo local, pero no se asemejaban a la estructura actual del obispo católico. Oye, sacerdotes, curas. Los términos y roles de los sacerdotes eran diferentes y no se asemejaban a los curas católicos de hoy. Diáconos. Los diáconos tenían roles de servicio, pero no se puede comparar directamente en los diáconos católicos de hoy. Cardenales. El cargo de cardenal no existía en el primer siglo. Arzobispo. El término y rol de arzobispo no se encuentra en los escritos del primer siglo. Conclusión. La iglesia cristiana del primer siglo no enseñaba ni practicaba muchas de las doctrinas y estructuras que la iglesia católica tiene hoy. Las diferencias son significativas y abarcan desde doctrina específica hasta la estructura jerárquica. Por lo tanto, no se puede afirmar que la primera iglesia del siglo I es la misma iglesia católica que tenemos hoy. Eso dice la inteligencia artificial ERNI 4.5 Turbo. Esto lo he hecho para beneficio de los católicos que no leen, que no estudian, por alguna razón otros estudian para ellos, van a misa o van a reuniones como la que están haciendo muy a menudo ahora los católicos, pero no entienden ni saben nada de las cosas que dice la Biblia de verdad. Una inteligencia artificial, puedes darle para atrás para que vea. Una inteligencia artificial, yo la fui moviendo, ¿verdad? La fuimos subiendo y vamos a, tú puedes darle para atrás el video para que vayas viendo toda la explicación que da. Bien, hermanos, hemos acabado de ver. Lo voy a correr de nuevo aquí para que vean que no fue un invento mío. Está en la ERNI 4.5. Aquí está diciendo, bueno, para cerrar, para que ustedes vean, le voy a decir, dime solo sí o no. Si la iglesia del primer siglo las practicaban. No le agregue más nada, no le agregues más nada. Ve, ya para que cerremos. ¡Pam! Le di. Se fue. Y allá viene. Ahí viene. Mira, ahora viene. Dice, el dogma de la Inmaculada Concepción de María, no.
Está diciendo que la iglesia del primer siglo, está diciendo que la iglesia católica lo cree, pero dice, claro, aquí tienes una respuesta concisa para cada una de las doctrinas y prácticas mencionadas. El dogma de la Inmaculada Concepción de María, no. El dogma de la Asunción de María, no. O sea, que no lo creía la iglesia del primer siglo. El primado universal, no. La infalibilidad papal, no. El purgatorio como estado intermedio, no. La doctrina del sacrificio de la misa como representación incruenta del sacrificio de la cruz, no. El culto a los santos, no. La intercesión de los santos muertos en favor de los vivos, no. La intercesión de María, no. Adoración en grandes edificios y catedrales, basílicas, no. Imágenes o estatuas de Cristo crucificado y los apóstoles en la adoración, no. Rezos o novenario a María, no. Rezos o novenario a los muertos, no. Día de la Inmaculada Concepción, no. Día de las Mercedes, no. Día de la Alta Gracia, no. Bautismo de infantes, no. Bautismo por aspersión, no. Primera comunión, no. Papa, cardenales, arzobispo, no. Obispo, sacerdote, diáconos, no en el sentido jerárquico, estructural como hoy. He culminado. Espero que esto te haya servido y que tú puedas pues sentir el ánimo de seguir investigando y de comenzar ya a migrar, a moverte de la iglesia donde tú estás, porque Cristo está llamando a los que quieran salvarse. Yo sé que esto suena un poco agresivo porque es como si te estoy diciendo que ven para acá, que aquí está lo verdadero y allá está lo falso, pero desgraciadamente esa es la verdad. Satanás tiene atrapado a mucha gente que están en diferentes iglesias y que si no toman la decisión a tiempo y mueren ahí con todas esas enseñanzas falsas, se pueden perder. Siempre Dios tendrá la última palabra, pero tenemos que ser honestos y sinceros en la explicación de esto para que el que sea sincero salga volando del lugar instantáneamente. Dios le bendiga y será hasta un próximo video. Espero que sea de provecho. Bye.